mi corazón. Jesús, oh, me muero de amor por ti. Hermano, yo siento que el Señor te está invitando al lugar santísimo. El velo ha sido roto. Ese lugar tiene libre acceso por medio de la sangre de Jesús. Puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia y vas a encontrar algo maravilloso, algo espectacular, algo profundo, algo extraordinario en ese lugar santísimo. No salgas de su presencia. No te inquietes por nada. Recibe ese reposo esta noche que el Señor quiere darte, quiere traer. Él quiere ministrar tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Estamos aquí por ti, para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esta noche quisiera hablar un tema hermoso que el Señor me dio, que yo le he llamado Prepárate para una noche con el Rey. Amén. Me encontraba muy atraída hacia un libro que llegó a mis manos recientemente. Se lo había prestado a mi primo José Ricardo y no me acordaba de la existencia de ese libro y de lo especial que ese libro fue para mí cuando lo leí. Y pues un día él me lo devolvió y yo sentía que ese libro me llamaba y me llamaba la atención y yo quería como leerlo. Pero el Señor me tenía en el otro tema que hablamos la vez pasada sobre que Él era Jehová Nissi. Y pues no lo había abierto el libro. Y un día pues no me aguanté y dije yo, algo Dios tiene en este libro. Y lo abrí. Y una de las cosas que leí me confirmó que sí era algo que Dios me quería hablar. Porque en una de las oraciones del libro hacía referencia a algo muy general y ponía como ejemplo 3 ciudades de Estados Unidos. Lo impresionante es que las ciudades eran Boston, Tulsa y no recuerdo la otra, pero mencionó específicamente Boston y Tulsa, que es donde están mis 2 hijos. Entonces yo dije, aquí el Señor tiene algo que me quiere hablar definitivamente. ¿Y qué es lo que tú quieres hablarme? Pues en este momento, ahorita como que el tema más actual y lo que ha pasado, que ha sido como la noticia más boom, es lo que pasó con Ayatollah Ali Khamenei. No sé si lo pronuncié bien, pero es que es raro el nombre. Él fue asesinado el 28 de febrero de este año, hermanos, recientemente. Y la muerte de este hombre es algo profético, algo que está muy, muy relacionado con lo que pasó en el libro de Esther, en toda la historia del libro de Esther, y el libro del que yo les estoy haciendo referencia habla sobre el libro de Esther. Entonces definitivamente tengo que traer un poquito de contexto con lo que está pasando en el mundo con el asesinato de este hombre. Una de los paralelos que hay con él, que él era el líder del país de Irán, uno de los paralelos es que él decretó la total aniquilación de Israel. Él dijo que los iba a exterminar y para lograr eso, él era el que apoyaba económicamente al famoso grupo terrorista de Hamas, que fueron los que ejecutaron el ataque del 7 de octubre de creo que 2024. Ellos fueron los que hicieron el ataque del 7 de octubre contra Israel y ellos han bombardeado a Israel con sus misiles en varias ocasiones y también ellos financian el grupo de Hezbollah, que también es un grupo terrorista muy famoso, hermanos. Entonces Israel y Estados Unidos se pusieron de acuerdo y lo asesinaron. Y hay muchos actos proféticos que ocurrieron debido a ese asesinato. Y una de las cosas que él quería hacer, él quería armarse de armas nucleares, porque él quería poder con esas armas
cumplir su propósito de destruir completamente a Israel. Y ustedes saben de que esas armas han sido destruidas, han sido atacadas las bases nucleares de ese país. Este líder, hermanos, el primer nombre que yo mencioné era el nombre Ayatollah, pero no es que el nombre de él es Ayatollah, sino que es un nombre, como quien dice, genérico de los líderes de Irán, que significa señal de Dios. Hubo otro Ayatollah antes que él. Y esos líderes son líderes que no son democráticos. Ellos tienen un régimen de gobierno teocrático. Ellos son el todo, ellos dirigen absolutamente todo, tienen un poder absoluto sobre la nación, por la parte religiosa, la parte militar, la parte política. Ellos lo controlan absolutamente todo. El ayatollah anterior a este derrocó a un régimen de un reinado del rey de Irán, y era un hombre muy idolatrado por el pueblo. De tal manera, yo vi unos videos, no sé si ustedes han escuchado esta historia, que el día que él muere, 10 millones de personas fueron a la calle a decirle adiós al cuerpo de él. Y ellos lo idolatraban tanto, de tal manera que ellos, incluso hubo un montón de gente que murió ese día porque ellos querían besar la tumba, el lugar donde él estaba. Lo tenían como en unos contenedores para protegerlo, el cuerpo. Entonces fue un hombre muy idolatrado. Sin embargo, era un hombre muy malo. Él mató a mucha gente. Y a pesar de eso, yo me pregunto, ¿por qué siguen a estos hombres con tanto amor, con tanta pasión, con tanto fervor? Y luego este líder actual, Ali Khamenei, ¿verdad? Él también fue un hombre muy malo. Y a diferencia del ayatollah anterior, la gente salió a las calles a celebrar que él había muerto. Sacaron incluso banderas de Israel, banderas cristianas, porque se dicen las estadísticas que en este momento Irán es el país donde más personas en todo el mundo se están convirtiendo al cristianismo, al punto que dicen que ya en este momento ya hay más cristianos que musulmanes, pero ellos están ocultos. Para la gloria de Dios, esto está ocurriendo en esa nación. Y eso es evidencia de lo que nosotros llamamos en el mundo espiritual un avivamiento. Eso es un tiempo de reforma que el Señor está trayendo a naciones como Irán, donde Él específicamente se ha revelado a ellos, porque el evangelio no se predica con libertad. Entonces ellos ven a Jesús a través de sus sueños, se les aparecen sueños, les predica directamente a través de sueños, y ellos cuentan sobre las experiencias que han tenido y cómo se convirtieron al Señor por esa razón. Entonces algo sobrenatural está ocurriendo en Irán, hermanos. Entonces yo les decía que hay un paralelismo entre estos líderes y el líder Amán, del que habla el libro de Esther. Si pudiéramos leer el capítulo 3, verso 1 y el verso 8, para que entendamos un poquito de contexto. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero, que era el rey de Irán en ese tiempo, que se llamaba la nación de Persia, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, que era un judío, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y eso provocó que Amán odiara a Mardoqueo. Y en lugar de hacerle daño solo a Mardoqueo, él quiso exterminar a todo el pueblo judío. Entonces eso es exactamente lo que ha estado pasando en el caso del líder fallecido de Irán, hermanos. Es exactamente. ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué el mismo sentir? ¿Por qué el mismo odio? Porque en el mundo espiritual lo que realmente está ocurriendo es que hay un espíritu. Los profetas actuales dicen que se llama el espíritu de Persia, que es el mismo espíritu con el que peleó Daniel, y que ese espíritu está provocando odio a Israel, hacia los israelitas. Y eso es lo que ustedes escuchan en las noticias como el antisemitismo. ¿Han escuchado esa palabra, antisemitismo? Es el odio a los judíos.
y un odio que es tan grande que desde los niños más pequeños los instruyen a odiarlos, a querer matarlos. Amén. Entonces, ese odio nace del enemigo queriendo oponerse al pueblo de Dios. Y este líder murió ese 28 de febrero, yo no sé si ustedes recuerdan que cayó un día sábado. Ese líder murió en el Shabbat Shikron, según lo explican los entendidos en este tema, hermanos. O sea, el Shabbat de remembranza. Todos los 28 de febrero comienzan ellos los preparativos para celebrar la fiesta de Purim, que fue la fiesta donde la hicieron cuando este hombre que quería exterminar al pueblo de Dios, Amán, él fue asesinado, también fue ahorcado junto con sus 10 hijos y todo lo que él quería planear en contra del pueblo de Israel se le revirtió. Amén. Entonces el pueblo de Israel hasta el día de hoy, ellos celebran lo que es la fiesta de Purim. Y el sábado 28 de febrero ellos se reúnen para hacer esto que se llama el Shabbat Shikron. Ese día se lee de Deuteronomio 25 del 17 al 19, que lo vamos a leer. No sé si recuerdan, lo hemos leído varias veces. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Amén. Entonces, este grupo de personas, ¿quiénes eran? Amalek eran descendientes de Esaú. Ellos fueron, uno de los descendientes de Esaú se casó con una concubina y empezaron a nacer los amalecitas. En 1 Samuel, capítulo 15, habla sobre una instrucción que Samuel le da a Saúl de parte de Dios. Le dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Saúl no obedeció esa orden. Y a raíz de eso, Agag tuvo descendientes. Y entre los descendientes estaba Amán. Esto está en Esther 3:1. Dice que él era hijo de Amedata Agageo. ¿Quién era Agageo? ¿Quién eran los agageos? Él era de el rey Agag, o sea, él era un descendiente directo del rey Agag. Y el rey Agag, hermanos, era el rey de los amalecitas. Amén. Entonces, como él no obedeció, Amán es uno de los descendientes, él sobrevive y en un futuro entonces el pueblo de Israel está en peligro de ser exterminado y Dios tuvo que obrar. Él tuvo que poner su mano ahí. Lo tremendo es que en todo el mundo donde se celebra el Sabbat, que es el día sábado para los judíos, y ellos viven en diferentes partes del mundo, ese día se estaba declarando lo que decía la palabra en Deuteronomio 25:17, y es que iban a borrar de la memoria el nombre de los amalecitas, hermanos. Y ese mismo día muere este líder, Ayatollah Ali Khamenei. Fue algo profético, el día estratégico que Dios escoge para aniquilar a este hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Nuestro Dios tiene el control, hermanos. Tiene el control de detalles tan específicos como estos, proféticamente hablando. ¿Cómo no va a tener el control de nuestras vidas? ¿Cómo no va a poder ayudarnos en nuestros momentos de debilidad? Se gozan por eso, amén. Amén.
Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que vernos en la historia de Esther. Así como Esther fue levantada, fue escogida, y vamos a ver cómo ella fue escogida, que no fue fácil ser escogida para ese tiempo, para ser el instrumento que Dios usó para cambiar el decreto que Amán había levantado de exterminio contra los judíos. Ella lo cambió, y el pueblo de Israel fue de estar en silicio y en ceniza a estar en una fiesta, hermanos. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que creyó, que se levantó, que creyó que su vida no era tan importante como el propósito de Dios. Y ella dijo, si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y ella cumple un propósito, amén. Entonces yo quiero que como iglesia nos miremos en la vida de Esther, reflejados en la vida de Esther. Algo más que es profético, y eso está en Esther 2:5, que es profético sobre la muerte de este líder, es que Mardoqueo, según dice Esther 2:5, hermanos, era hijo, si lo vemos, bueno, dice de Jair, de Simei, de Cis, del linaje de Benjamín. Y el líder, que fue uno de los más importantes en el exterminio de este hombre, fue Benjamín Netanyahu. Entonces no puedo decir si Benjamín Netanyahu es de la tribu de Benjamín o del linaje de Benjamín, pero sí puedo decir que su nombre es algo profético, porque Mardoqueo sí era de la tribu de Benjamín y Dios lo usó a él en este propósito también. Amén. Este paralelo que estamos viendo es como que Dios nos abra nuestros ojos, como nos decía la vez pasada, y nos dé una visión del mundo espiritual, lo que está ocurriendo. ¿Y dónde estamos nosotros como iglesia en este tiempo proféticamente hablando, hermanos? Se gozan por ser parte de este propósito. Amén. Entonces, vamos a leer en este momento Esther capítulo 2 para que veamos un poquito la historia, qué fue lo que ocurrió. Esther capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 2. ¿Recuerdan lo que había pasado? Que el rey Artajerjes, o el rey Asuero, él estaba casado con la reina Vasti, y él manda llamar a la reina Vasti para exhibirla porque era una mujer muy hermosa, y ella se niega a asistir al llamado de su esposo. Entonces deciden, entre todos los sabios del reino lo aconsejan a él, y él decide tomar una nueva esposa. Entonces esto es lo que está pasando aquí. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Él tenía 127 provincias, hermanos. Según la palabra 127, hoy la leí, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer. ¿Se imagina si él tenía 127 provincias? ¿Cuántas mujeres estaban participando en esto? Entonces dice de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Vamos a parar un momentito acá y vamos a reflexionar en algunas de las palabras que leímos ahí. Hay un paralelo profético con la iglesia, hermanos. Como iglesia, nosotros hemos sido llamadas a ser la novia del Señor Jesús. Pero no es una novia como un noviazgo normal, sino que somos la prometida, la desposada. Estamos prometidos, desposados con Jesús. Amén. Entonces, Él viene, como cantábamos, ¿verdad?, a desposarse con nosotros en la boda del Cordero. Y Él quiere que nosotros seamos parte de su reino. Ese reino donde Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso no lo podemos perder de vista, hermanos. Y entonces, metiéndonos en esta historia, Él quiere escoger esa iglesia, esa esposa,
Y por eso decía el versículo, ahí está, que tenía que ser algo que agradara al rey. Una mujer que cuando él la viera, él dijera, esta es la mujer. ¿Qué se necesitaba para ser esa mujer que fuera escogida, amén, por el rey? Miremos el versículo 6. Estábamos hablando de Mardoqueo y que Mardoqueo era del linaje de Benjamín. El cual había sido transportado, siempre sobre Mardoqueo, con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y mire lo que dice el 9. Y la doncella, ¿qué dice ahí? Agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El Señor nos está hablando aquí que seremos investidos de una gracia especial para poder cumplir un propósito especial, hermanos. Sí me están escuchando, ¿verdad? Él nos envía a lugares donde vamos a cumplir un propósito de reino. En mi caso personal, yo trabajo como maestra y el Señor me llevó estratégicamente a una escuela cristiana. Un día yo tuve un sueño. En ese sueño yo estaba en mi cuarto, en mi cama, y llegó a mi cuarto la fundadora de la escuela donde yo trabajo. Ella llega y se me recuesta en el hombro y llega con 2 nietecitas de ella, que en este sueño eran niñas. Yo conozco sus nietas y algunas trabajan en la escuela y ya son grandes. Pero el sueño me dejó marcado en mi corazón, porque el sueño tiene un significado. Y yo entendí en ese momento que Dios me había llevado a ese lugar para interceder por algo. Yo no sabía qué era. No conocía a profundidad la escuela, era relativamente nueva cuando tuve el sueño, y no conocía la tremenda visión que esta mujer tiene y tuvo para fundar esa escuela. La escuela, hermanos, ha crecido grandemente, es una de las escuelas más reconocidas en Tegucigalpa. Al nivel de deporte, ellos se preocupan muchísimo por el deporte. Me estaban comentando ahora que las niñas de voleibol fueron heptacampeonas a nivel nacional. O sea, por 7 años nadie les pudo ganar al equipo de voleibol de la escuela, imagínense. Hasta este año pasado, que estaban bien tristes porque perdieron, pero siempre quedan subcampeonas. Y igual es en el fútbol, ¿verdad? El nieto de nuestra hermana Amanda, él fue becado, nos contó Sharon si se recuerdan, porque él es muy buen jugador de fútbol, entonces él fue becado en la escuela para ser parte del equipo de fútbol. Hay varias áreas muy buenas, por ejemplo, en el área de matemáticas, yo les digo que yo tengo alumnos extraordinarios, o sea, yo tengo 2 secciones de estudiantes que prácticamente siempre sacan 100% en la clase de matemáticas, que es algo muy inusual, porque la clase normalmente es difícil, es más una clase de geometría. Entonces yo he visto la bendición del Señor en la escuela, porque el propósito de la escuela es evangelístico. El propósito de la escuela es predicar el evangelio. Y a los estudiantes una vez a la semana se les hace un culto donde se les habla del Señor, de diferentes temas y se les da la palabra. Tienen un guía espiritual, se les hacen retiros y todo. Sin embargo, a pesar de eso, yo sé que Dios tiene un propósito y me mostrará en su momento qué es lo que Él quiere que yo haga ahí. El viernes, nosotros, así como los alumnos tienen devocionales, los maestros tenemos una vez a la semana, los viernes.
Y el viernes uno de mis compañeros, él es pastor y él estudió, para impartir la palabra de Dios, él estudió la Biblia en la universidad. Y este es un hombre de Dios, que incluso mi mamá me dice invitarlo, yo ya lo había invitado y yo estaba esperando como una señal que el Señor me diera para traerlo, porque es un hombre de Dios extraordinario y nos dio una palabra, hermanos, el viernes que me quedé con la boca abierta. O sea, fue una palabra tan hermosa, tocó mi corazón y tal manera, o sea, que no había nadie ahí que no le hubiera ido a decir gracias, qué palabra más hermosa la que nos dio. Y me gustaría mucho que él la pudiera compartir aquí en la iglesia. Entonces, yo no sé cuál es el propósito que Dios me ha llevado a ese lugar, pero sé que hay un propósito. Es un propósito de reino, amén. Así que yo les pongo ese ejemplo para que ustedes también piensen en qué lugar me ha sembrado el Señor y cuál es el propósito por el cual Dios me llevó a ese lugar. Y una de las cosas que más me ha enseñado el Señor es que cuando hay un propósito en nuestras vidas, en un lugar, el enemigo va a levantar amanes que nos van a querer destruir. Él va a levantar personas que nos odian de la nada, de gratis, que no les hemos hecho nada, hermanos, que nos van a contradecir, que nos van a atacar, que van a impedir el propósito de Dios en nuestras vidas y que nos van a desanimar, que van a hacer cosas que nos hagan querer desistir, que nos hagan querer que nos vayamos de ese lugar. El enemigo siempre va a levantar contra nosotros esos amanes, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios nos ha dado un arma poderosa y esa arma es su gracia, hermanos. Han habido ataques en mi vida en esta nueva escuela y una de las cosas yo le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero esto, yo ya no deseo estar acá. Le decía al Señor, entonces el Señor me decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y yo solamente deseo y anhelo que tú dependas de mí, solo depende de mi gracia. Y empecé a depender de su gracia y a depender de su gracia y el Señor empezó a quitar esa persona de encima de mí y me la quitó de una manera maravillosa, hermanos. ¿Por qué? Porque así como la reina Esther, ¿verdad? Ella tenía una gracia especial. Dice que ella halló gracia delante de aquel eunuco y ese eunuco la ayudó y le dio un trato preferencial. Yo te digo esta noche, iglesia, aprende a depender de la gracia de Dios y no te fíes de tu propia prudencia, de tus propias fuerzas, porque la gracia del Señor te va a llevar al palacio, te va a llevar a la recámara secreta del rey. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 2, verso 12, hermanos, vamos a leer. Dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, mire cuántos meses tenían que estar, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer. Esta palabra, hermanos, del versículo 12 es la que el Señor más me habló y aquí solo vamos a leer un verso más, pero aquí vamos a enfatizar en lo que era este tiempo de los primeros 6 meses que ellas tenían que prepararse y ungirse con óleo de mirra. Dice el versículo 13, entonces la doncella venía así al rey. Todo, oiga esto, lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Hermanos, yo he experimentado esto cuando nosotros estamos preparándonos, ataviándonos para ese encuentro con el rey. Hay momentos que el Señor te va a decir, pide lo que quieras, que yo te lo daré. El rey Asuero, cuando la miró, habían pasado no sé cuántas mujeres frente a él, pero cuando él la miró, él dijo, esta es. Él sabía que ella era la persona. ¿Por qué? Porque ella tenía la gracia de Dios, hermanos. Y cuando nosotros nos preparamos, nos ataviamos y entramos a la presencia del Señor, hay momentos que Él te va a decir, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Ellas
necesitaban ser ataviadas para poder presentarse delante del rey. Yo no sé cuántos vieron la película, pero está gratis en el YouTube si alguien la quiere ver, de la reina Esther. Y se mira ahí en una de las escenas que ellas entran, el eunuco la lleva, ¿verdad?, al lugar donde están las joyas más preciosas del reino, y tienen aquellos baúles llenos pero las cosas más divinas que se pueden imaginar. Nosotros que usamos fantasía fina, ¿verdad?, se ven como hojalata al lado de aquellas cosas hermosas con piedras preciosas y semipreciosas de oro, y aquel montón de mujeres entran y se hacen locas que no sabían ni qué ponerse ni cuál escoger, si se ponían ese, si ponían el otro, fuéramos nosotros, ¿verdad? Pero la reina Esther entra y ella no quiere escoger algo, ella escoge lo más sencillo. Y aconsejada por Hagai el eunuco, ella escoge algo pequeño, algo que realmente le va a gustar al rey, porque no es algo externo, hermanos, lo que nosotros necesitamos para ataviarnos, es algo que está en nuestro corazón. Amén. Entonces, dice esta palabra que nosotros, para poder tener un encuentro con el rey, tenemos que prepararnos. Por eso les decía que el tema es: prepárate para una noche con el rey. ¿Cómo nos tenemos que preparar y qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esta palabra sobre que nosotros tenemos que ataviarnos y vestirnos y pedir lo que necesitemos para poder entrar en ese lugar? Yo recordaba, hermanos, un día no estaba pidiendo nada, no me gusta pedir, no puedo decir que no me gusta interceder, porque sí me gusta interceder, pero no me gusta pedir al Señor cosas como materiales y cosas vanas o así. Y había algo en mi corazón, y siempre lo he creído, porque la palabra del Señor dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo trato de, como que si yo le voy a pedir algo al Señor, que sea algo que Él me lo ponga en el corazón. Y yo clarito escuché esa voz, hermanos, que el Señor me dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y en ese momento, pues lo primero que se me vino fue el mandito, porque había tenido un desencuentro amoroso y estaba sufriendo. Y yo, yo me casé relativamente joven, tenía 22 años cuando me casé, y mi hijo ya va por 29, si no me equivoco, y no tiene todavía una pareja. Y en ese momento pues yo le pedí una pareja para mi hijo, pero alguien que fuera de parte de Dios, que no fuera a herir su corazón. Y eso fue lo que yo le pedí. Y lo segundo, yo le dije, estábamos luchando, ¿verdad?, con la universidad de mi hija, que es tan difícil que los acepten en esas universidades, hermanos, y por lo menos con un poco de beca. Y yo le dije: Señor, yo te pido una universidad para mi hija, porque habíamos hecho varias aplicaciones y nadie le contestaba. Y entonces el Señor, yo escuché también que me dijo: pide específicamente qué universidad quieres. Y yo le pedí la universidad que ella en este momento, a donde ella se va a graduar este año, hermanos. Eso está ocurriendo en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando hallamos gracia con el Señor, Él nos dice: pide lo que quieras y yo te lo daré. Hermanos, después de esa experiencia que yo tuve con Dios, yo creo que solo pasaron 2 semanas y la universidad se encargó de contactar a mi hija para decirle que ya había una beca para ella. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Y entonces les decía que el Señor me hablaba en el versículo 12, en el anterior, y lo que más me habló fue sobre la mirra. Entonces quisiera que habláramos un poquito de la mirra para que entendiéramos lo que el Señor nos quiere decir. Ustedes no sé si saben lo que la mirra es y lo que significa en la Biblia. La mirra, hermanos, tiene un origen vegetal. Es la savia de la corteza de un árbol. Se le hacen unas incisiones a la corteza con un cuchillo, y las lágrimas de ese árbol, lo que el árbol despide, es la mirra. El árbol se llama Commiphora mirra, es lo que investigué. Debido a la forma en que se extrae la mirra del árbol,
La mirra viene de la palabra sufrimiento. Amén. Sufrimiento. Como lágrimas de un árbol, y es símbolo de un amor sufriente o de un amor que sufre. Amén. Entonces desde allí ya vemos el paralelo. ¿Qué nos está hablando el Señor? Un amor que sufre. ¿Quién es el único amor perfecto que sufrió por nosotros? ¿Quién? El amor de Jesús. Amén. Entonces dice, mire qué interesante, que la mirra tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias, por lo que muchas personas no solo se la ponen en la piel, sino que también la ingieren. Cicatrizantes y anestésicas. Históricamente, dice, se usaba para tratar la ronquera, la disentería, heridas, era un antiparasitario, pero actualmente se ha descubierto que tiene un poderoso ingrediente contra el cáncer y en particular contra la leucemia, hermanos, imagínense. Es tremenda, es poderoso esto que el Señor nos da. Y otro de los usos es que se usaba para elaborar perfumes e incienso, porque tiene un intenso aroma y es balsámico, dice. ¿Ok? Entonces, en la Biblia vemos hablando de la mirra, Éxodo 30, 23 al 29, si ustedes recuerdan, la mirra era parte ¿de qué? Del aceite de la unción. Entonces dice, tomarás especias finas ¿de qué? De mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Amén. Una de las cosas que ellos utilizaban la mirra era para santificar. Vemos en el 26 que ungían con el aceite. Verso 26, ungían el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Y dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Y eso es lo que también en nosotros se da, hermanos. Nosotros, al bañarnos con esa mirra, que es el amor del Señor, que es la sangre que Él derramó por nosotros, nosotros tocamos algo y eso debe de ser santificado, ¿verdad? Y la palabra lo habla cuando en la intimidad los esposos dice que la esposa santifica al esposo. Nosotros tenemos ese poder, esa autoridad por ser lavados con esa mirra espiritual que viene de parte del Señor Jesús. También la mirra, hermanos, era un perfume. Mire lo que dice Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de polvo aromático? Yo no sé si ustedes saben esto, pero esto no está en nuestra cultura. En la cultura del Medio Oriente, hermanos, para ellos el incienso es algo básico, algo que ellos lo usan, incluso para hacer sahumerios sobre la ropa. O sea, el perfume no solo lo usan sobre la piel, sino que dejan que el incienso, ponen la ropa sobre unas cosas especiales que tienen ellos y dejan que el incienso, el humo del incienso, penetre en la ropa. Contaba el pastor Tomitini en el libro al que hacía referencia, que dice que él un día fue a un hotel en donde habían varios huéspedes que venían del Medio Oriente. Y dice que el olor era impresionantemente delicioso. El olor que ellos despedían era exagerado, o sea, salía de los cuartos de ellos y llenaba todo el pasillo del hotel, de tal manera que a veces uno va a ciertos hoteles, yo no sé si les ha pasado que huele feo, no sé si son las alfombras, que está como, no sé, como viejo, ¿verdad? Pero dice que era tan delicioso el olor que había penetrado hasta los pasillos, se iba a los otros cuartos,
porque ellos utilizan ese incienso. Y ese incienso, como les digo, se lo pasan a la ropa y también pues se ponen esencias y aceites sobre la piel. Entonces dice que es un olor exquisito. Y ese olor, hermanos, es el que habla Cantares cuando el Señor Jesús se refiere a su iglesia. Él se sorprende, Él se asombra, a Él le encanta el olor que nosotros despedimos, el olor de nuestra adoración, el olor cuando le decimos, no hay nada en este mundo que se compare a tu mirada. No hay nada más hermoso que estar en la intimidad de tu presencia. Cuando nosotros estamos en ese momento de intimidad, y muchas veces, hermanos, esa adoración es un perfume, es un olor fragante a Él, porque es una adoración sacrificial. Yo pienso mucho en Claudia y esta semana no le he llamado, pero ya me imagino que el Señor está muy agradado, Claudia, con su adoración, porque usted está pasando una prueba muy grande, un sufrimiento, y cuando nosotros pasamos esas pruebas duras y levantamos nuestras manos a adorar al Señor en medio de la prueba y del quebranto, eso agrada al Señor y despide un perfume agradable al Señor. Amén. Vamos a leer Salmo 45. Yo no sé si ustedes saben sobre Salmos 45. El Salmo 45 se ha llamado el Salmo de las bodas del Cordero con su novia. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer, hablando de la mirra, el versículo 8 dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Es lo que les explicaba, que aún la ropa transpira ese olor fragante. Desde palacios de marfil te recrean. 9. Hija de reyes están entre tus ilustres. Esos somos nosotros, esos son nuestros hijos, hermanos. Está la reina tu diestra con oro de Ofir. Y el 10 dice, oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que nosotros somos deseados por el Rey? ¿Se imaginan quiénes somos nosotros? Que somos deseados por el Rey. Él nos anhela celosamente, dice la palabra del Señor. Qué precioso. El verso 12 dice, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Oiga esto, toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Mira a la reina Esther en esta historia. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido escogidas como esa novia, como esa plebeya que se va a convertir en esa reina, en esa preciosa, hermosa mujer vestida de vestidos de ropas reales. Eso somos nosotros para el Señor. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Nosotros somos cosas apreciables, cosas de gran estima ante los ojos del Señor. Y hemos sido vistas a sus ojos como toda gloriosa. Imagínense por un momento cómo iban a ser las ropas con las que Esther iba a desposar al rey Asuero. No iban a ser trapos cualquiera, hermanos. Iban a ser algo hermoso, algo precioso, que Dios abra nuestros ojos para permitirnos vernos vestidos como Él nos ve vestidos, hermanos. Amén. Somos algo precioso para el Rey. Algo precioso, algo hermoso, algo glorioso. Jesús experimentó la mirra en toda su historia, desde que nació hasta que murió, hasta que fue embalsamado, hermanos. ¿Recuerdan en Mateo 2:11? Los reyes estaban buscando, los magos estaban buscando a Jesús para darle presentes. Dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. ¿Y qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. La mirra está allí en la historia desde que Jesús nació.
hasta que Jesús murió. Dice Marcos 15, 22 al 23, que cuando Él estaba en la cruz y lo llevaron al Gólgota, a ese lugar de la calavera, el verso 23 dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Recuerdan que la mirra dijimos que tenía propiedades antisépticas, que por eso se la daban, para que Él no sintiera tanto dolor. Sin embargo, Él la rechazó. ¿Él por qué rechazó esa mirra, hermanos, si Él la necesitaba en ese momento? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él quiso experimentar todo el peso del pecado, todo el dolor sin anestesia. Él lo llevó porque nos amó. Porque Él dice que Él ama a su iglesia y dio su vida por ella. Amén. Que lejos están muchos hombres de amar a sus esposas de la misma manera. Dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. También dice en Lucas 7:37 que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué trajo ella? Un frasco de alabastro con un perfume que tenía mirra en él, que había sido hecha con mirra. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Por eso cantábamos hoy, derramo el perfume. Sin que no importe nada. No hay nada en este mundo que valga tanto la pena. No hay ninguna cosa en este mundo que pueda compararse a poder adorar al Señor en esa intimidad a solas. Amén. Entonces dice Mateo 26:6 también, que estando en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, pero ella no lo derramó en los pies, sino sobre la cabeza de él, estando a la mesa. Amén. Entonces esa es una unción que él recibe también. Y Juan 19:39 dice que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras, el 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto de que Esther tuvo que pasar para poder estar en la presencia del rey? Esther tuvo que ser ungida con estos aceites, con estos óleos y con la mirra. Amén. ¿Cuántos pueden ver claramente que la mirra es importante en nuestras vidas? Que necesitamos ser ungidos con esa mirra, que no es opcional, hermanos. Acá no estamos en una religiosidad. No estamos para pasar el sábado un buen rato o hacer algo que nos hace falta, una rutina. Aquí estamos para hacer algo que es importante, que es sustancial, que es esencial, que va a cambiar nuestras vidas y nos va a hacer reformadores, nos va a hacer transformadores del reino de Dios. Amén. Y entonces la mirra no es opcional, la mirra es necesaria para nuestras vidas. Tenemos que recibir una aplicación espiritual de esta mirra para que nosotros olamos a Cristo, hermanos, para que nosotros amemos con un amor sacrificial. Yo creo que es la parte más difícil de la mirra, que amemos con un amor sacrificial, y tenemos que pedir continuamente perdón por eso al Señor. Yo en lo particular, yo tengo unos estudiantes que son terribles, pero terribles, no les puedo decir qué terribles que son. Y al inicio del año pues nos llevábamos bien y todo, pero ya ahorita, ya con el calor, está difícil amarlos, hermanos. Está difícil amarlos porque se portan mal. Mire, un día me pongo yo a hacer una gráfica en la pizarra y en lo que yo estoy, porque uno tiene como una visión periférica, ¿verdad? Entonces estoy así
y yo percibo que se están tirando borradores a mis espaldas. O por ejemplo hay uno que tiene déficit de atención con hiperactividad y él es súper, ¿cómo se llama? Tiene impulsividad. Entonces si usted le dice algo, aunque sea pequeño, por muy educadamente le contesta con unas malcriadezas horribles que lo deja uno así como, Dios mío, ¿qué voy a contestar? Entonces el Señor nos llama a amar a esas personas difíciles, a amar a esas personas que no son fáciles de amar, hermanos. Eso es la mirra en nuestras vidas, esos baños de mirra que nos tiene que dar el Señor, pero no es fácil. Y a veces tenemos que pedir perdón una y otra vez y decirle, Señor, dame tu gracia, pon tu amor en mi corazón para esta persona, porque no son personas fáciles de amar, amén. Entonces la mirra nos habla también de limpiarnos, de santificarnos, de prepararnos para poder estar en la presencia del Rey. Yo no sé cuánto les ha pasado, pero a veces hacemos algo malo, algo que al Señor le desagrada. Puede ser algo pequeño, no tiene que ser como uno de esos pecados grandes ni graves. Puede ser algo pequeño. A veces solo es una mala mirada, una mala actitud, una palabra maldicha, una palabra dicha con aspereza. Inmediatamente, a mí me ha pasado muchas veces cuando el Espíritu Santo me quiere enseñar a no ser así. Yo siento algo tan horrible en mi corazón después de que digo esa palabra. Siento como un dolor, una cosa bien horrible, hermanos, que yo lo único que quiero es, Señor, perdóname, límpiame, qué horrible lo que acabo de hacer o de decir. Y he aprendido a pedir perdón, especialmente a mi esposo, porque creo que con los esposos somos más orgullosas. Entonces he aprendido como a pedir perdón rápido. Cuando me doy cuenta y siento aquello tan feo, mi amor, perdóneme. Y a veces, y no me estoy justificando. Perdóname, solo perdóname, y a veces no me quiere perdonar. Insisto, allá lo voy a abrazar, aunque no me quiera abrazar, o sea, hasta que yo logro que él me perdone. No me pasa muy seguido, pero me pasa. Mi esposo es una persona bien paciente, muy difícil de como enojarse con él, porque es una persona muy educada. Me trata con mucha educación, se puede decir mucho respeto, pero a veces se me sale, como decían, ¿verdad? El otro yo del doctor Merengue. Y entonces me toca pedir perdón, hermanos. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Amén. No es fácil pedir perdón. No es fácil, pero es importante, es necesario. Necesitamos ser esas personas que huelen a la mirra que viene del Señor Jesús. ¿Se imaginan lo que el Señor Jesús tuvo que perdonar? ¿Se imaginan la humillación que Él tuvo que pasar? Que a veces nos toca humillarnos, ¿verdad? Para perdonar, a veces nos toca humillarnos. Y lo que Él tuvo que pasar, que ni se compara con las tonterías que nosotros a veces hacemos, hermanos. Y no podemos ni algo chiquitito a veces, ¿verdad? Entonces sí tenemos muchas veces que ir al Señor a que nos laven en su mirra. Ese perfume que es agradable a su presencia, hermanos. Es un perfume que Él derrama, en donde Él derrama algo poderoso en nosotros. Algo que tal vez tú vas a una entrevista de trabajo y hay 100 personas, pero eres tú el que eres escogido. Porque cuando Dios derrama esa mirra, eres bañado con esa fragancia y tu rostro refleja el amor del Señor Jesús. Tu rostro refleja la paz, que eres portadora de esa paz del Señor Jesús. Tu rostro refleja que tu alma está limpia, porque Él la limpió con esa mirra. No que a veces andamos como tristes, como amargados, como llenos de frustración, como desesperados. ¿No les ha pasado que hasta en el tráfico nos perdemos la paz, nos alteramos y tenemos que ir a bañarnos con esa mirra, hermanos? Amén. Y cuando eso ocurre, mire lo que pasó en Esther capítulo 2, versos 16 y 17. Dice que Esther fue llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther, oiga bien, más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso una corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Cuántos desean, hermanos, no solo cumplir propósitos personales,
sino también cumplir propósitos de reino de nuestra nación Honduras. Ser esa intercesora. Ahorita los profetas pues están hablando mucho de esto, de lo que está pasando en Irán. Y una de las cosas que anoté de lo que la pastora Jane Hammond decía, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar velando, porque vienen días de grandes contiendas. Y esto el Señor se lo dio hace como en el 2023, que todavía no estaba el conflicto como está ahorita. Y dice que vienen tiempos de grandes cambios en las naciones, pero que el mundo de las tinieblas, como el rey de Persia, se iba a oponer para las reformas y el avivamiento que viene para los últimos tiempos. Y que como iglesia nosotros tenemos que ser intercesores en este sentido, hermanos. Dice que los intercesores tenemos que actuar como interceptores, así como el domo de hierro en Israel. Ustedes saben que Israel tiene un domo de hierro que intercepta los misiles y no todos los misiles pasan. Dice que así tenemos que ser los intercesores, como interceptores de los misiles que el enemigo nos manda, tanto en nuestras batallas personales como en nuestras batallas de nuestra nación. Y que tenemos que ser intercesores, que nuestra batalla sea efectiva. Porque ¿qué fue lo que eso lo vamos a ver más adelante, otro día? ¿Qué fue lo que hizo Esther? Ella cambió el decreto de exterminio por un decreto de vida, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Cambiar los decretos que el enemigo envía y cambiarlos a decretos de vida para nuestra nación. Amén. Así que espero que hayan recibido esta palabra. Nos ponemos de pie, entregamos esta reunión al Señor y nos presentamos ante el Rey. Padre bueno, te damos gracias esta noche por tu presencia a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por poder escuchar tu voz y aprender, mi Dios, quiénes somos para ti y qué tenemos que hacer para poder prepararnos para un encuentro contigo. Yo estoy creyendo esta noche, mi Dios, que vienen encuentros divinos, porque yo pude percibir claramente cómo tú nos invitas al lugar santísimo para poder tener un encuentro contigo, cara a cara, mi Señor, si fuera posible. Un encuentro donde necesitamos desesperadamente tu presencia, un encuentro donde queremos y anhelamos más de ti. Porque vienen tiempos, dice el Señor, que yo te voy a llevar, iglesia, a mayores profundidades proféticas, a encuentros proféticos, en donde vas a ser capacitado, me muestra el Señor, para ser intercesores poderosos, como la iglesia que yo amo, por la iglesia que yo pagué un precio, el precio de sangre. El Señor nos va a llevar, hermanos, y yo lo siento en mi espíritu, a ser personas poderosas en Dios. Personas que entran a un lugar, inmediatamente la atmósfera es transformada. Personas que establecen un decreto y ese decreto se va a cumplir. Personas proféticas, personas de adoración profunda, de encuentros, que en esos momentos de intimidad con el Señor te va a revelar secretos. El Señor te va a llevar a nuevas dimensiones de revelación, porque eso es lo que Él tiene preparado para su novia, para su iglesia. Anhela más de Él. Anhela más de lo que Él quiere darte, porque Él quiere llevarte a lugares de delicados pastos, donde Él te quiere hacer descansar. ¿Cuántos necesitan ir a ese lugar de reposo? Yo lo necesito. Y esta noche yo te pido, Padre, por medio del Señor Jesús y por la gracia que por Él nosotros podemos entrar y podemos tener, y podemos entrar ante el trono de la gracia, donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Y el Señor nos dice esta noche: entra al trono de la gracia confiadamente. Entra con las vestiduras reales que mi Hijo compró para ti. Y entra tan confiadamente que yo voy a extender el cetro. Y te dice, Señor, igual
esta noche, pídeme lo que necesites, que yo te lo concedo. ¿Qué es lo que tú necesitas, que está en tu corazón y es una necesidad apremiante y todavía no lo tienes? Pídeme lo que necesitas, te dice el Señor esta noche, que yo te lo daré. Entra confiadamente, entra, pero tienes que prepararte para entrar. Prepara tu corazón, prepárate con la mirra para un encuentro con el Rey. Límpiate, límpiate, lava Señor, lava mi vida con tu jabón de lavadores. Lávame, restriégame, límpiame, purifícame, santifícame. Haz de mí y de tu iglesia un vaso, mi Señor, de misericordia. Un vaso donde tú puedas depositar tu gloria. Recibimos de ti, mi Señor, ese baño de mirra esta noche. Precioso Jesús. Nadie nos ha amado como tú. Nadie nos ha cuidado como tú nos has cuidado. Nadie dio su vida por nosotros. Recibe, dice el Señor. Recibe, porque tu alma está sedienta. Tu alma está vacía. ¿Hace cuánto nadie te abraza? ¿Hace cuánto nadie te dice una palabra hermosa? Mas yo te digo, yo estoy frente a ti y yo te abrazo. Y yo te digo, eres hermosa, yo te amo. Y yo vengo a ti y toco la puerta de tu corazón para que tengamos un encuentro muy especial. Yo quiero platicar contigo en intimidad. Abre tu corazón, cuéntame. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te quebró el corazón? Cuéntame, que yo he venido a restaurar. Esa vasija que eres tú, que fue quebrada, está siendo restaurada con un relleno de oro. En esta noche recibe la restauración. Recibe la restauración. Todas las cosas están siendo hechas nuevas, nuevas vasijas, nuevas criaturas, nuevas en Dios. Recibe algo hermoso esta noche que el Señor te está dando, y es ese sentimiento, ese sentir hermoso de sentirse limpio, completamente limpio, que toda la suciedad, la inmundicia se va en este momento de tu vida, de tu alma, de tu corazón, porque Él está limpiando en lo íntimo, en lo profundo, en lo secreto. Prepárate para un encuentro con el Rey. Prepárate para una noche con el Rey. Eres mi iglesia amada, te dice el Señor. Yo di mi vida por ti. Recibe el amor perfecto del Padre perfecto, del sacrificio perfecto. Gracias, mi Dios. Tú estás aquí y estás obrando, yo lo sé. Y te entrego a tu pueblo y esta palabra en tus manos, Señor, para que sigas trabajando en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, hermanos. Amén.